levántate. Odio. Pensé que podría superarlo. Superarlo, como yo superé todas las cosas en el pasado. Con el poder de la amistad y la determinación todo es posible, ¿verdad? Los buenos siempre ganan, ¿no? Incluso cuando las cosas están mal, un héroe siempre encuentra la manera de triunfar, ¿verdad? Para salvar a todos. No importa el costo. Así terminan los cuentos de hadas, ¿no? Con victoria. El bien triunfa sobre el mal. El héroe perdona a sus enemigos derrotados y cabalga hacia el atardecer. El héroe se calma. Se casa con la chica y vive feliz para siempre. Pensé que así terminaría la historia. Me equivoqué, estúpido, ingenuo, chico. ¿Cómo podría perdonar a Pain por lo que hizo? ¿Cómo podría aceptarlo? ¿Cómo podría entender todo lo que había dicho, todo lo que había hecho? Y mucho menos aceptarlo. Él mató a Jiraiya. Masacró a todo el pueblo sin pensarlo dos veces. Apuñalé a Hinata justo enfrente de mí. Cada hombre, mujer y niño de Eden Leaf está muerto a causa de sus acciones. Por su culpa. Luché contra ese loco y todos sus títeres, masacré sus cuerpos hasta que solo quedó uno. Lo perseguí, lo derribé, lo miré a esos malditos ojos de Rinnegan y le hice una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Ni siquiera me respondió. Él simplemente se rió. Dijo que no es posible que haya paz en este mundo miserable. Intenté perdonarlo. Realmente lo hice. Que no se diga que no lo intenté. Pero no pude. Cuando me enfrenté a esa respuesta, algo en mí se rompió. Miles de muertos. Un pueblo arrasado. ¿Para qué? ¿Cuál es tu razón? Esa no es respuesta. Sin embargo, siguió riéndose de mí. Dijo que yo era como él. Que conocí el dolor. Que sería igual a él. Quizás lo estaba. Quizás lo hice. Quizás lo sea. Al final, nunca obtuve mis respuestas. Aquí no hubo una gran epifanía, ni una conversación sincera, ni un intercambio de ideales. Me quedé con un lunático delirante, su secuaz herido y mi propia ira. Dime, ¿podrías tú perdonar a esa persona? Cuando hayas perdido a todos y a todo, ¿qué harías? Cuando alguien te quita todo, ¿lo perdonarías? Cuando un loco parlanchín considere oportuno erradicar todo tu mundo, ¿le mostrarías misericordia? Tal vez puedas. Tal vez seas mejor persona que yo. Quizás alguien más hubiera encontrado una manera. Pero yo, no. Vi rojo y solo había odio. Ya viene, ya viene. Mis manos sacaron a Nagato de ese estúpido artilugio, lo tiraron al suelo y comencé a golpearlo. Una y otra vez. Me hirió. Lo recuerdo gritando. Recuerdo que mis brazos se entumecieron cuando el mundo desapareció a mi alrededor en una corona de luz blanca. Recuerdo el dolor. Ni siquiera soy consciente de lo que pasó. Maldita sea, no sé si logré matar a ese bastardo podrido o no. Incluso me han negado la satisfacción de saberlo. Lo odio. Lo odio. Todo es culpa de ellos. Su culpa. Odio el dolor. Odio esos miserables ojos suyos. Odio este mundo podrido en el que él me dejó varado. Odio el destino que me quitó a mis amigos y familiares. No puedo hacer nada más que odiar. ¿Qué hay de justo en esto? ¿Es así como es la humanidad? Entonces tal vez la humanidad debería morir. Al final, me quedo aquí. Dejé que me ahogara con mi propia ira, mi furia. No sé a dónde ir. No sé qué hacer. Estoy perdiendo sangre. Todavía los veo. Todos los muertos. Todavía escucho sus voces. No puedo hacerlo. No puedo. Es demasiado. Yo, no puedo. Cambio de escena. Ruby Rose era muchas cosas. Determinado. Controlar. Valiente. Controlar. Fuerte. ¡No! Nunca eso se había vuelto más evidente que en este momento, cuando estaba a punto de caer y morir. Con cada segundo que pasaba, la aspirante a cazadora en entrenamiento sentía que su agarre se deslizaba contra su voluntad, sus dedos callosos se deslizaban sobre el asfalto roto mientras luchaba por encontrar un punto de apoyo que simplemente no estaba allí. Ella no pudo aguantar. Mientras tanto, el abismo se abría debajo de ella, listo para tragarla por completo en el momento en que la soltara. Piensa en pensamientos ligeros. Sus delgadas piernas pataleaban frenéticamente, tratando de impulsar su pequeño cuerpo en posición vertical, sin éxito. Ella simplemente no pudo lograrlo. Por mucho que quisiera, aunque su rostro pálido se enrojeció por el esfuerzo, simplemente le faltaba la fuerza para levantarse. Maldita sea, ni siquiera tenía Crescent Rose para frenar su caída. Estaba allí también, justo fuera de su alcance. Un gemido frustrado saltó de sus labios. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué yo?
Nadie para escucharla. Nadie para salvarla de caer. Solo el pobre Thuei, tirando frenéticamente de su manga con todas sus fuerzas. Bendito sea su corazoncito. Casi le dio la fuerza para ponerse a salvo. Casi. Para empezar, la fuerza bruta nunca había sido su fuerte. Yan era quien golpeaba a la gente y hacía press de banca con Green por deporte. No ella. Ella no estaba hecha para esto. Su agarre se resbaló de nuevo y por un instante furtivo, accidentalmente miró por encima del hombro. Gran error. Solo hizo que el miedo fuera mucho peor que antes. Emociones negativas como esa atraerían a Grimm, tarde o temprano. Mountain Glen estaba gateando con ellos. El vértigo todavía le daba vueltas en el estómago. ¿Había siquiera un fondo? ¿Seguiría cayendo para siempre? ¡Ga! Agáchate. Se retorció y pateó sus piernas nuevamente, tratando de usar su semblanza para levantarse. Piensa en pensamientos ligeros. Como caer ante su muerte inminente, dejando una mancha roja en el suelo. Esos no fueron pensamientos de luz. De nada. En un ataque de resentimiento, volvió a patear las piernas y trató de usar su apariencia. Sin ninguna tracción que sus pies pudieran agarrar, ni siquiera podía ganar la velocidad necesaria para escapar de su propio peso. Solo agotó más su aura, lo que probablemente no la protegería de una caída como esta. Y ya no se negaría la gravedad. Ruby gimió de frustración. No, 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 no. Sus dedos se deslizaron el último centímetro, las puntas de los dedos se deslizaron hasta que finalmente no había nada que pudiera agarrar. Fue y perdió el control y cayó hacia atrás, saltando de nuevo con un gemido frenético. Ruby se echó hacia atrás, agitando el aire con un grito. Sus ojos se cerraron de golpe con un temor instintivo y, por lo tanto, no vio al pequeño Corgi animarse mientras se perdía de vista. Ella ni siquiera sabría por qué, hasta que alguien la atrapó. Ruby lo supo de inmediato, aunque solo fuera porque su impulso se detuvo abruptamente y estuvo a punto de arrancarse el hombro. Dejada colgando sobre el hoyo, al principio no se atrevió a abrir los ojos. ¿Quién la había salvado? ¿Thuei? Improbable. Ahora o no, el pobre cachorro simplemente no tenía ese tipo de fuerza bruta. Entonces, ¿quién? ¿Yan la había encontrado? ¿Weiss? ¿Blake? Bueno, si fuera Yan, seguramente su hermana ya habría hecho un juego de palabras dolorosamente malo. No fue ninguno de ellos. Maldita sea, ¿por qué pesas tanto? ¿Cómo van las primeras impresiones? Esto no fue lo mejor. Discúlpame. Los ojos plateados se abrieron con un comienzo indignado al vislumbrar una mano bronceada apretada con fuerza dentro de la de ella. Dicha mano estaba unida a un brazo bronceado, que, casualmente, también estaba conectado a un hombro vestido con los restos andrajosos de una chaqueta naranja. Todo músculo tenso y fuerza magra, se aferró a su mano para salvar su vida. El dueño de dicha mano casi se había arrojado al abismo tras ella. La mitad de su cuerpo yacía lanzado al vacío. Vislumbró un par de mejillas con bigotes enmarcadas por ojos azules y cabello rubio casi vuelto blanco. Pero el rostro no estaba marcado por la edad. Era joven, unos años menor que ella. Más acertadamente, era el rostro de su salvador. Entonces ese rostro severo se arrugó por el esfuerzo y, de repente, se encontró volando en el aire. Win. No fue la respuesta más elocuente, pero ese fue el sonido que hizo mientras salía del pozo, sobre su espalda y hacia el suelo. Aterrizó en una caída controlada, agarró la forma colapsada de Crescent Rose y la hizo girar detrás de su espalda en un único movimiento líquido en caso de que hubiera algún Grimm cerca tratando de aprovechar su distracción. No había necesidad. No se produjo ningún ataque. De mala gana, se alejó de la calle vacía para enfrentarse a su improbable aliado. Dicho aliado tenía a Thuei en brazos. Ella debería haberse preocupado por eso. Thuei no era. No, el pequeño Corgi jadeaba agradablemente mientras una mano callosa le acariciaba detrás de las orejas, completamente a gusto. Hay un buen perro. El recién llegado tarareó suavemente mientras continuaba con sus atenciones. Eres simplemente un gran blandengue, ¿no? Thuei ladró en desacuerdo y la cabeza rubia se movió. Estoy seguro de que puedes ser bastante feroz cuando quieres serlo. ¿Estaban hablando? Ruby se mantuvo más cerca de ellos, midiendo al recién llegado como si fuera un gran Beowulf. Bien. Realmente estaba usando trapos naranjas, lo que podría tener yo, vaya, se podía moler carne en esos abdominales. ¡No! Mal Ruby. Prestar atención. Enfocar. Alejando la mirada de su pecho lleno de cicatrices, se obligó a levantar la mirada y encontrarse con la suya. Cuando él se negó a mirarla, ella tosió. Una vez. 2 veces.
3 veces. Cuando eso no produjo los resultados que quería, golpeó con el pie. Finalmente, esos incomparables orbes de zafiro se encontraron con los de ella. Él giró su cuerpo hacia ella y ella se quedó helada, preguntándose si era una buena idea. Oye. Ella se atragantó. Gracias por salvarme. Su antiguo aliado gruñó sin palabras. No hay problema. Muy bien, dijo. Ella aventuró. Mi nombre es Ruby. Él todavía no la miró. Naruto. ¿Vives aquí? Ella preguntó. Por supuesto. Esta es mi casa. Un instante después, pareció darse cuenta de lo que había hecho, que ella estaba hablando con él, porque esos ojos azul celeste se abrieron cuando finalmente encontraron los de ella. Su mirada revoloteó hacia Crescent Rose y su boca formó una fina línea de disgusto. Fue y aprovechó esa oportunidad para liberarse de su agarre y deslizarse hacia ella. Ruby lanzó una mirada nerviosa a su Corgi. Solo apartó los ojos del extraño por un momento. Solo un segundo. Un parpadeo. Fue más que suficiente para que él pudiera escapar. Fue y acababa de saltar hacia ella cuando se movió. Una mancha naranja pasó junto a Ruby, dejándola girando como una peonza a su paso. Cuando miró hacia abajo, Crescent Rose ya no estaba a su alcance. Sus ojos se abrieron como platos. Mi bebé. Espera. Sin pensarlo, se giró para perseguirlo, deteniéndose el tiempo suficiente para darle una orden brusca a Zuei. Vete. Ella lloró. Encuentra a Yan y a los demás. Luego ella lo persiguió. Incluso entonces ella casi no lo alcanzó a tiempo. Si no fuera por el más leve movimiento en el rabillo del ojo, no habría visto al extraño en absoluto, y mucho menos habría sabido quién debía irse. Pero Ruby Rose no era nada que no determinara. Vislumbró un mechón de cabello rubio por el rabillo del ojo. Luego salió como un sabueso a la caza. Ciertamente hizo bastante ruido. No importó. Su arma sería vengada. Un ruido irritado y quejoso pasó entre sus dientes mientras lo perseguía. Detente ahí, escoria criminal. Hey. Escuchar. Dije que vuelvas aquí, tú, ladrón furtivo. Un grito fue la única respuesta. Nunca me cogerás vivo. Borrones rojos y naranjas se entrelazaron mientras rayos gemelos atravesaban la ciudad en ruinas, saltando obstáculos, atravesando edificios en ruinas, esquivando a los extraños Grimm que inevitablemente intentaban devorarlos. Si hubiera estado en su sano juicio, Ruby se habría dado cuenta de que esquivar un paquete como este era una mala idea. Estaba obligada a atraer más y más de ellos sobre su cabeza a medida que corría. Pero a ella no le importaba. Quería recuperar su arma e iba a usarla para golpear a ese bastardo en la cabeza. Quienquiera que fuera, era rápido. Pero no lo suficientemente rápido. Cuando una osa salió de un callejón para cerrarle el paso, el rubio redujo la velocidad. Solo un toque, solo un pelo para ajustar su puntería. Luego saltó hacia adelante, bifurcando a la bestia por la mitad en un solo deslizamiento giratorio. De alguna manera, ese lado solo enojó más a Ruby. Nadie usó su arma excepto ella. Esto fue una herejía. Blasfemia. Deshonra del más alto grado. Ella lo dijo, por supuesto. Se lo gritó a la espalda cuando ella lo persiguió hasta un edificio lleno de más grandes bastardos. Pero lo más importante. Dame mi guadaña de vuelta. Una mancha roja se disparó hacia ella. Tómalo entonces. Ruby no esperaba que él colapsara su arma y la arrojara por encima del hombro. En un instante olvidó todos los pensamientos sobre la persecución y saltó para atrapar a su bebé. Desafortunadamente, al hacerlo, se vio obligada a detener su persecución por un momento. Solo un momento, pero fue suficiente para que Grimm se acercara a ella y mientras ella luchaba contra ellos, su enemigo dio media vuelta y lo reservó. Ruby casi consideró dejarlo escapar. Ella recuperó su arma. ¿Por qué molestarse? No tenía nada más que ganar corriendo tras este loco, ¿verdad? No tenía sentido, ¿verdad? Ahora ella simplemente lo perseguía por venganza. Seguramente ella estaba por encima de eso. Con un grito espeluznante, ella voló hacia él de nuevo. Tu cabeza es mía ahora. ¡No! Después de lo que pareció una eternidad del gato y el ratón, Naruto tomó un giro equivocado y se estrelló de cabeza contra una pared. Sin estar preparada para esta repentina desaceleración, Ruby chocó contra su espalda y rebotó. ¿De qué estaba hecho este tipo? ¿Metal puro o algo así? Estúpido, estúpido, estúpido. Siseó el joven, agarrándose la cabeza mientras ella lo seguía. ¿Por qué hice eso? Ahora me encontrarán de nuevo. Hizo una pausa, ladeando la cabeza. No, Sasuke. Gruñó para sí mismo. No la vamos a matar. Eso estaría mal.
Escuche a Jiraiya. Pensándolo bien, ¡ay! Malo. Ruby le dio una patada en la espinilla, haciéndolo tropezar hacia adelante. ¿Por qué tomaste mi guadaña? ¿Con quién estás hablando? Frenéticos ojos azules se miraron por encima de su hombro. Mis amigos, por supuesto. Lo dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. ¿No puedes verlos? Están a tu alrededor. Ruby miró a la izquierda. Ruby miró hacia la derecha. Ruby no vio nada ni a nadie. Solo la esperaban calles vacías y un silencio estoico. Ay. Levantó las manos y dio un paso vacilante hacia atrás. Simplemente me alejaré del loco. Ella lo vio hablar consigo mismo y su corazón se desplomó. Bien, eso lo resolvió. Este tipo estaba loco. ¿Estaba siquiera cuerdo ya? Oh, ¿ya te vas? Comentó la rubia distraídamente mientras se alejaba. Está bien. Todos se van. El corazón de Ruby comenzó a latir salvajemente en su pecho, latiendo frenéticamente contra su pecho como una bestia frenética tratando de escapar de su jaula. Cada segundo era pura agonía, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Sus pensamientos dejaron de tener significado y también la traicionaron en su infamia. Ella no podía simplemente dejarlo aquí. Aunque no fuera un buen ladrón de guadañas. En ese momento, Ruby supo que la habían engañado. No podía haber escapatoria para ella ahora, no podía simplemente dejarlo atrás, ¿verdad? Ahora que, sin saberlo, se había topado con esta alma perdida. Naruto, sin pensarlo, había encontrado el arma perfecta para usar contra ella, una contra la cual ella era total y totalmente impotente. Una mirada a su expresión lastimera mirándola desde detrás de la seguridad de su mano y su destino quedó sellado. Su boca dio un último tic traidor mientras sus hombros se desplomaban en señal de derrota. Está bien, está bien. Ella suspiró. No me mires así. Vamos. No puedes quedarte aquí. ¿Por qué? Él inclinó la cabeza hacia ella. Es agradable estar aquí. Tranquilo, ¿sabes? La montaña Glen está infestada de Grimm. Ella lloró. ¿Y? Ruby quería sacudirlo. Duro. Significa que no puedes quedarte aquí. El suelo empezó a temblar bajo sus pies. Comenzó como un pequeño temblor, uno que casi pasó desapercibido por su ira y confusión. Inicialmente lo descartó como nervios o su propia ansiedad. Solo cuando los dientes empezaron a castañetear en su cráneo, Ruby se dio cuenta de lo que estaba pasando. No. Eso no fue posible. Seguramente su suerte no podría ser tan mala. Bien. Sus ojos se abrieron cuando el temblor se convirtió en terremoto. Los aullidos siguieron poco después. Ella no quería mirar. Ella realmente no lo hizo. El miedo la obligó a darse la vuelta. Oh, no. Al principio no vio nada a lo lejos. La calle frente a ellos parecía tan muerta, aburrida, sin vida y gris como siempre había sido. Ruby casi se atrevió a esperar que fuera su imaginación. Nada más. Pero no por mucho. En unos momentos, una ola negra de Grimm apareció hirviendo a la vuelta de la esquina. Había hordas de ellos. Docenas de Ursa y Beowulf y otros Grimm incontables. Unas fauces enojadas y babeantes se abrieron ante ellos, una marea de garras y dientes ansiosos por desgarrar, desgarrar y desgarrar hasta que no quedara nada más. ¿De dónde vienen? Ella sabía la respuesta, por supuesto. Habían pasado corriendo junto a innumerables Grimm durante su persecución. Y ahora habían tenido tiempo de ponerse al día. Fue su culpa, por supuesto. Estaba tan consumida por acabar con el ladrón que no se le había ocurrido detenerse a pensar en lo que podría pasar después. Los Grimm no tuvieron ese escrúpulo. No necesitaban pensar. Avanzaron en una ola rugiente, pensando solo en una cosa: muerte. Espontáneamente, Ruby sintió que su bota retrocedía medio paso antes de dominarse. Muy bien, Ruby. Sacudió la cabeza y preparó su arma, incluso cuando sus instintos le gritaban que huyera. Detener. Respirar. Tenía a Crescent Rose con ella. Ella podría luchar contra ellos. Todos ellos. Incluso si tuviera un civil que proteger. Incluso si estuviera sola ahí, oh dioses, eso era mucho Grimm. Muévete. Ruby se sobresaltó cuando el inofensivo civil pasó a su lado. ¿Qué estás haciendo? Los ojos azules brillaban como dorados. Nosotros estamos luchando. De repente, eran dos. Ahora tres. Levantándose de columnas gemelas de humo, se pararon junto a él y juntaron sus manos mientras Ruby miraba con muda incredulidad. Algo azul y blanco y muy fuerte ardía en cada uno de sus brazos compartidos. Un terrible chillido desgarrador que se hizo más fuerte con cada momento que pasaba. Cuando el original levantó su mano derecha, sus hermanos lo imitaron. El viento azotaba sus chaquetas andrajosas.
¿Qué diablos fue esto? ¿Alguna apariencia o algo así? Ruby no lo sabía. No me importó. Solo sabía que los Grimm estaban casi sobre ellos. Sus ojos comenzaron a picarle, ardiendo en su cráneo mientras sus emociones intensificadas hacían estragos. Entonces, como uno solo, el trío lanzó sus brazos hacia adelante. 3 esferas separadas volaron de sus manos. Rasen Shuriken. Fue todo lo que escuchó, y el mundo estalló. En retrospectiva, Ruby se dio cuenta de que tal vez había estado demasiado cerca de la explosión, aunque solo fuera porque se vio obligada a proteger su vista detrás de un brazo. Ella nunca vio realmente la explosión, forzada como estaba a cerrar los ojos con fuerza para evitarla. Pero ella escuchó el grito. Construyó y construyó, levantándose e hinchándose en un crescendo interminable hasta que finalmente el silencio. Como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración por temor a otra explosión. Ruby no lo culpó. Después de eso, le zumbaron los oídos. Nadie pronunció una palabra. Sin embargo, por fin se atrevió a mirar hacia arriba y ver por qué. En algún lugar fuera de la vista, Naruto tarareó apreciativamente para sí mismo. Ruby pronto vio por qué. Ya no quedaba ningún Grimm. Ya ni siquiera había una calle. En lugar de lo que una vez había sido una calle en ruinas, solo un cráter recordaba. No, llamarlo cráter era manso. Parecía como si un meteoro hubiera caído del cielo y lo hubiera dividido todo. Lo poco que quedaba de la marea Grimm se estaba disolviendo ahora, consumiéndose con la brisa como ceniza. Su mente se reinició mientras parpadeaba, sus ojos plateados se cerraban y abrían en silenciosa incredulidad. Este tipo ni siquiera necesitó un arma para matar a Grimm. Hablaba consigo mismo de una manera que sugería que estaba claramente destrozado, físicamente o de otra manera, y que podía atacar Grimm. Bomba nuclear. Grimm. Bien. Eso simplificó las cosas. Al final, solo 4 palabras vinieron a la agotada mente de Ruby. Se aferró al brazo de Naruto con todas sus fuerzas. Puedo quedármelo. Libera a la bestia. Perdido. Él estaba perdido. Terriblemente, horriblemente perdida. En algún nivel subconsciente, Naruto sabía esto, sin embargo, aún así se dejó llevar como un perro con una correa, independientemente de que la chica, que se presentó como Ruby, charlara con él. Estaba cometiendo un error. Cada paso que dio prometía un desastre. Si hubiera tenido todo su ingenio, habría arrancado su brazo del agarre de Ruby y habría huido a la naturaleza a toda prisa. Se enterró en algún terreno abandonado para que nunca lo encontraran. Una pequeña pizca de cordura exigía que hiciera precisamente eso, antes de ser sofocado por las voces en su cabeza. Esto no estaba bien. Al revelarse antes, él se había puesto en riesgo, ella en riesgo, todos en riesgo. Él todavía no le soltó la mano. Estúpido. Las voces le silbaban. Nos matarás a todos. ¿No estás ya muerto? Su pregunta los calmó brevemente. Trata de no hacer ningún movimiento brusco alrededor de Blake. La voz de Ruby lo arrastró de regreso a la realidad, obligándolo a tener esperanzas sobre un poco de escombros cuando ella hizo lo mismo. Está un poco nerviosa cuando se trata de extraños y cualquier cosa que involucre al colmillo blanco, a quien por cierto estamos buscando. Finalmente hizo una pausa para respirar y siguió adelante. Aunque Weiss es agradable. Puede parecer quisquillosa al principio, pero en realidad es una gran dulzura. Con un suspiro algo desconcertado, el shinobi destrozado se pellizcó la nariz y siguió a este simple desliz de una chica mientras lo arrastraba hacia quién sabe dónde. Estaba saltando. Oh Dios, lo era. Sin embargo, en lugar de molestarlo, su interminable flujo de palabras casi lo hizo sonreír. Algo en él se sintió calma cuando esos agitados ojos plateados lo miraron. Como si hubiera reprimido algo. Le permitió salir a tomar aire. Ella era pura. Amable. Bien. Le hizo querer romperla. ¿Qué? ¡No! Para. Malos pensamientos. La gente no estaba hecha para romperse. Oh, pero te gustará Jan. Confundiendo su silencio con aceptación, Ruby continuó charlando alegremente mientras lo empujaba hacia una esquina. Simplemente no escuches sus juegos de palabras. Y tal vez no hagas contacto visual al principio. Naruto parpadeó. ¿Por qué? No hagas ningún contacto visual. ¿Puedo preguntar por qué? Dijo arrastrando las palabras, aturdido. Mira, es solo, no es como si ella intenta robarme a mis amigos, dijo. Ruby se quejó, apretando sus dedos, pero sucede. Mucho. Quiero decir, ella no robó a Jaune ni nada por el estilo, pero algo me dice que intentaría robarte a ti si supiera lo que puedes hacer.
Cuando él solo le dio una mirada desconcertada, ella movió sus manos unidas de un lado a otro. ¿Por qué tú? Eres increíble. Puedes lanzar armas nucleares. Hacer estallar las cosas. Susurró las palabras como si de alguna manera fueran un secreto nacional. Yang ama las explosiones. Pero yo te vi primero. Así que eres mía. Su rostro pálido se puso rojo cereza. Quiero decir, primero eres mi amigo. No hay vuelta atrás. Vamos. Él no estaba seguro de haberlo hecho. Yo, no. Puedo simplemente. ¡No! Ella dijo. Puedo siquiera decir. No, no, no. La boca de Naruto se cerró de golpe con un clic audible. Bien. ¿Sí? Ella gorjeó alegremente, jalándolo. Adelante, amigo. Ah, así fue como fue. No tenía esperanzas de escapar de esta chica. Algo le decía que cualquier intento de liberarse de ella solo llevaría a que ella lo persiguiera. Y aunque él podía simplemente ignorarla, no confiaba en sí mismo para hacerlo sin matarla. Incluso usar el Rasen Shuriken antes había sido una maniobra arriesgada. Algo así no pasaría desapercibido. Tendría que dejar Vale como mínimo Y. ¿Por qué te ves tan triste? Naruto casi tropezó. Para su disgusto, el chico de 15 años se había detenido en seco para mirarlo. Se obligó a mirarla fijamente, y no a los espantosos fantasmas que se cernían sobre sus hombros. Eso se volvió decididamente más difícil cuando se apiñaron. Naruto se obligó a concentrarse lo mejor que su mente destrozada se lo permitiera. Si miraba esos espectros por mucho tiempo, simplemente volvería a perder el control. Sorprendentemente, Ruby todavía no lo había hecho. Déjalo ir. De su mano. Eso no pasó desapercibido para él. Pensó que él se escaparía si lo hacía. Sin duda, tenía sus propios demonios, pero siempre y cuando los ignorara, siempre y cuando no mirara. ¡Ay, mírala! Uno de ellos reflexionó, apoyándose en la chica inconsciente. Ella es linda. Intenta mantenerla con vida, ¿quieres? En contra de su mejor juicio, el Jinchuriki se giró para gritarle al orador. Inmediatamente deseó no haberlo hecho. Malditos ojos de Jade le devolvieron la mirada, enmarcados por un cabello rosa pálido y un traje rojo familiar que recordaba muy bien. Le habrían perdonado por pensar que ella era real, si no fuera por el enorme agujero en medio de su pecho. Su boca se curvó en una sonrisa cruel mientras él miraba. Ella nunca había tenido esa expresión. Era falso, tan falso como el rostro que tenía delante. Otro producto de su propia locura innata y de todo lo que había pasado. ¿Nos reemplazas tan pronto, Naruto? Su voz venenosa le arrulló. ¿Y con alguien tan joven, qué diría Hinata? Basta, Sakura. Naruto apretó los dientes. No eres real. No estoy escuchando esto. La. Ignóranos todo lo que quieras, eso no cambia el hecho de que nos falló. Naruto gruñó y su temperamento se soltó. No vio su brazo libre arremeter contra un cartel en ruinas. Pero ciertamente sintió que el metal se doblaba bajo su agarre. Con un sobresalto, lo arrancó. Hay que reconocer que Ruby apenas pestañeó ante el repentino estallido. Ella no mostró ni un ápice de lástima por el cartel. Incluso esperó a que él comenzara a caminar por su propia voluntad antes de que ella volviera a adelantarse a él. Y si su mano estaba solo un toque más fuerte que la suya, la pequeña cazadora no dijo nada. ¿Quién es Sakura? Aventuró mientras caminaban. Ella es, no. No es nada. Gritó vocalmente. No me hagas caso. No vas a volver a robar Crescent Rose, ¿verdad? Ruby le arrugó la nariz y apretó su arma cerca de su pecho. Su acusación en realidad distrajo a Naruto por un momento. Porque chocó contra una pared antes de poder recuperarse. ¿Por qué iba a tomar tu guadaña otra vez? Se frotó la nariz. Intentaste matarme la última vez que hice eso. No lo sé. Su expresión inexpresiva no vaciló. Tú eres el sucio ladrón de guadañas, no yo. Pensaste que era tu amigo. Naruto arqueó una ceja, reprimiendo una sonrisa. Ustedes son ambos. Ella pisoteó un pie con petulancia. Oh, ella era demasiado. La mandíbula de Naruto se abrió de nuevo y quedó boquiabierta durante varios segundos antes de que lograra dominarse nuevamente. Se negó a llamar sencilla a esta chica. Porque ella no lo era. Pero ella realmente era demasiado pura. Sabía muy bien que él tenía sus problemas, pero no le tenía miedo a pesar de todo lo que había dicho y hecho. Tampoco importaba si él había agarrado su arma. Ella estaba perfectamente dispuesta a dejar pasar eso en favor de su nueva amistad, una amistad en la que él no tenía voz y voto. Él había sido así una vez. ¿Era así lo que se sentía tener un hermano? Con eso no pudo evitarlo, resopló.
Muy pronto se convirtieron en risas, luego carcajadas, que abrieron las compuertas y se derramaron risas estridentes. Jajajaj. ¿Qué? La joven se agitó locamente. ¿Qué hice? ¿Por qué te ríes? ¿Fue algo que dije? Y no te atrevas a robarme a mi bebé. Acabaré contigo, amigo. Naruto perdió el control de su mano y se estrelló hacia atrás, pataleando en el aire mientras gritaba con incredulidad. Por cierto, eso lo hizo aún peor. ¿Cómo puede alguien ser tan adorable? Su cuerpo se dobló con un fuerte grito de risa, incapaz de hablar por miedo a reír aún más. Una lágrima solitaria y alegre rodó por su mejilla antes de que recuperara su ingenio. Incluso entonces se le escaparon algunas risitas mientras estaba de pie. Limpiando lo que esperaba que no fueran más lágrimas con el dorso de la mano, dicen que los sueños deben ser atrapados. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera contenerlas. Y los verdaderos amigos nunca se pueden comprar. ¿Eh? Ruby inclinó la cabeza casi en posición horizontal. Nada. Gruñó suavemente. Solo estoy hablando con mis amigos. Ella se rió nerviosamente. Correcto. Tus amigos invisibles. Eso no lo puedo ver. Naruto obligó a apartar su mirada de la forma burlona de Sakura. Ella lo engañó. Bueno. O tenía bastante imaginación, o realmente estaba viendo y oyendo sus amigos muertos. Sí. Suministró a falta de una palabra mejor. Su aliado sonrió. Limpio. De hecho. Al darse cuenta de que esto podría durar minutos o algo peor, Naruto forzó una tos. Lo que quiero decir es que eres una buena amiga, Ruby. Gracias. Para todo. Sin pensarlo, se inclinó ante ella y comenzó a acariciarle la cabecita como lo haría un gatito pequeño e inofensivo. Con una guadaña. Realmente eres una buena persona, ¿verdad? Su sonrisa casi parecía genuina. Asegúrate y aférrate a eso. La cara de Ruby se puso tan roja como su tocaya. Miep. Mip. Ese era un sonido nuevo, ¿no? No había oído eso antes. Para ser justos, Naruto no podía leer la mente. No vio los engranajes girar en la cabeza de la cazadora, no fue consciente de las mariposas que revoloteaban frenéticamente en su estómago, ni de las ondas que su simple gesto había provocado. ¿Cómo podría serlo? En ese momento era casi imposible para él conocer la mente femenina en un buen día. Rubí Rosa. Ella operaba de manera diferente a la mayoría. Dale galletas y será tu mejor amiga de por vida. Mostrarle la más mínima amabilidad o afecto. No te escapabas. Como tal, desconocía por completo lo que había hecho. Mío. Estaba aún menos consciente de su audiencia. Va a desaparecer. Oye, ¿escuchas algo? Ruby preguntó de repente. Vamos. Vamos. Naruto se animó y sus orejas se movieron. Ahora que lo mencionó, sin pensarlo levantó la mirada. Como tal, vio la mancha dorada en la distancia. Ruby hizo un sonido ahogado a su lado, al principio no entendió con sus ojos penetrantes que se vio obligado a entrecerrar los ojos ante el extraño espectro azafrán en la distancia. No por mucho tiempo. Fuera lo que fuese, se acercaba. Rápidamente. Parecía una niña. Con ojos rojos. ¿Por qué le ardía el pelo? ¿Y por qué estaba disparando directamente hacia ellos? Estaba a punto de preguntar qué, o quién. Cuando su aliada, desafiada verticalmente, gimió en voz baja entre dientes. Oh, cestas de basura. Ruby. ¿Amigo tuyo? Naruto tragó saliva. No del todo. Ruby lo imitó. Ese sería Yan. Mi hermana. La cabeza de Naruto se giró hacia la chica ahora inquieta. ¿Volver otra vez? Te voy a patear el maldito trasero, pedazo de mierda. Encantador. Un malentendido. Muy bien, ¿ese era Yan? Bien. Ciertamente parecía enojada. Espera, ¿pensó que él había secuestrado a Ruby? Cualquiera sea la razón, definitivamente ahora estaba más cerca. El salto no ayudó. Todo su cuerpo parecía arder como si estuviera encendido por dentro. Un hombre más tonto se habría mantenido firme y habría recibido ese gancho volador en la cara como un absoluto lemming. Naruto no estaba tan todavía. En el momento en que se dio cuenta de las intenciones de su compañero rubio, se hizo a un lado con gracia líquida, dejando a la loca pasar como una estrella fugaz. Ese debería haber sido el final de las cosas. No era. Desafortunadamente, su oportuna evasión dejó a la señorita Xiaolong sin otro recurso que volar de cabeza hacia su sorprendida hermana con toda la fuerza de un meteoro. Su ataque abortado envió a ambos hermanos a la calle en un torbellino de brazos y piernas, pero por lo demás ilesos.
Una vez más, si ese hubiera sido el final de las cosas, los acontecimientos podrían haber terminado con una nota agradable. No hace falta decir que no lo hicieron. ¡Guau! Rubí lloró. Jan. ¿Cuándo y cómo te secuestraron? ¿Qué no? Gritó la hermana menor. No es lo que parece. No es lo que parece. Los ojos rojos se estrecharon hacia ella. Se ve súper boceto. Te toco. Ruby se puso rojo remolacha desde la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies. Bueno, para ser justos, él es el único que me acaricia. Jan no pareció escucharlos. Si lo hacía, estaba claramente demasiado enfadada para que le importara, porque voló directamente hacia Naruto con un rugido renovado. Morir. Una vez más, Naruto no participó. Un puño blindado golpeó su rostro con furiosa velocidad y lo apartó de un bofetón, dejándolo crujir inofensivamente contra la pared. En el nanosegundo que le llevó soltar el brazo, él retrocedió con las manos levantadas. Un latido de silencio pasó entre ellos, un latido en el que sus instintos le aullaron para que continuara con el ataque, pero no lo hizo. No pudo. No importaba cómo le gritaran las voces. Había visto la cara de Ruby. Una pequeña pizca de cordura se resistió y él bajó los brazos. Espera un segundo. Todo esto es un gran malentendido. Malinterpretaré tu cara. Gruñó Jan. Eso ni siquiera existe. Naruto maldijo. Ella no le dio la oportunidad de explicarse. Sus guanteletes ladraron y él casi recibe un bocado de polvo por sus problemas. Se agachó debajo del siguiente, obligándola a acercarse a una distancia de agarre, agitando los puños. Debería haber habido alguna forma en sus ataques. Pero aquí no había nada más que ira, desenfocada y desperdiciada. Kakashi la habría destrozado en segundos. Pero él no era Kakashi y no quería lastimar a esta chica. Simplemente déjala gastar su ira y su fuerza y calmarse. Una punta de hielo se clavó en la parte posterior de su cerebro y se quedó helado. Descuidado. Una risa suave invadió su mente como alquitrán, húmeda y empalagosa. Mírala. La risa de una mujer. ¿Es esto lo que pasa por una cazadora en estos días? No duraría ni un día en las tierras Grimm. Naruto casi falla el siguiente golpe, sintió que le rozó la barbilla mientras se agachaba controladamente y se levantaba balanceándose. Su cuerpo todavía obedecía sus órdenes, su mente seguía siendo la suya, pero la voz permaneció, haciendo eco en sí misma cuando intentó distanciarse de la pelea. Maldita sea. Después de tanto tiempo, esperaba haberse librado de ella. Ya había pasado casi un año. Se creía libre. De los susurros. De la tentación. De los sueños. Qué tonto había sido. No podías alejarte de ella. Ella era ineludible. Tan pronto como pudo escapar de ella, pudo arrancarse su propio corazón. Déjame en paz, Salem. Siseó. Pensé que te había sacado de mi cabeza. Mi querido muchacho, ¿cuándo aprenderás? Nunca me fui. Su respuesta provocó ira en todos los lugares equivocados. Bruja, soy yo. Rugió Jan. Parece que la has hecho enojar. No, tú no. Por algún milagro, atrapó uno de sus puños. ¿Quieres parar? Cuando abrió la boca para continuar, para explicar. Jan se echó hacia atrás con una furia decidida y golpeó su frente contra la de él. Naruto siseó de dolor y algo feo asomó la cabeza en su corazón. Mátala. Las voces se apoderaron de él y comenzaron a cantarle. Mátala. Golpéala tan brutalmente que nunca se recuperará. Podría haberla matado en ese mismo momento. Una parte de él quería hacerlo. Tantas vacantes. ¡No! Controla. Mírate, tratando de contenerte, ella canturreó en su oído. Sintió dedos helados en su columna. ¿Por qué limitarte? Podrías ser mucho más. Esta vez, el golpe de Jan fue una bendición. Le aclaró la cabeza. Te tengo. Ahora quédate quieto para que pueda golpearte la cara. Voluntad. Tú. Para. No dispuesto a hacerle daño. Hizo lo único que se le ocurrió hacer. Le dio un fuerte empujón. De alguna manera, eso enojó aún más a la rubia. Naruto se estremeció, no por el siguiente golpe fallido, sino por la forma en que toda la calle tembló bajo su primer golpe, el asfalto temblando siniestramente bajo sus pies. Era viejo. No aguantaría. No si ella seguía balanceándose así. Sabía lo que sucedería. No lo hicieron. Para empeorar las cosas, el furioso asalto de Jan había levantado una nube de polvo, alterando aún más su visión y aumentando la confusión. Le dio un momento para pensar, ordenar sus pensamientos y alejarse del borde. Si simplemente se negaba a hacer algo, se negaba a luchar, entonces seguramente lo verían. Wash.
Sin previo aviso, su mundo explotó en fuego, quemando su piel antes de que pudiera caer. Y por primera vez esa tarde, Naruto gritó de dolor. ¿Estás bromando ahora mismo? Ni un segundo después, una chica con un traje de combate blanco vino volando hacia él a través de dicho humo, estoque en mano. No pensó cuando lo apartó con la palma de su mano y la arrojó lejos. Ella estaba demasiado cerca para que él arriesgara algo más y, una vez más, no tenía ningún deseo de lastimar a nadie. Menos aún cuando una espada cortó sus hombros desprotegidos hasta ensangrentar su negro y arruinar lo que quedaba de su chaqueta. Otro. Por supuesto había un cuarto miembro. ¿Peor que el fuego? Ah, sí. Esto fue mucho peor. Los ojos azules se convirtieron en rendijas escarlatas y el gruñido que él dio la hizo retroceder como un marinero borracho. Naruto contuvo el aliento entre dientes. Se sentían más agudos de lo que deberían. Escúchame. No estoy aquí para pelear contigo. Cualquiera de ustedes. Un termo verde cayó sobre su cabeza. ¿Es eso un arma? Reflexionó Salem pensativamente. Qué pintoresco. Lo siento mucho, chicas. Una voz rápida gritó triunfalmente. Parece que llegué tarde. Naruto sintió que sus hombros comenzaban a temblar, un músculo saltó en su mandíbula mientras lo último de su control se deslizaba entre sus dedos. Todo estaba sucediendo muy rápido. Era vagamente consciente de que un quinto grupo bailaba fuera de su alcance, pero para entonces su temperamento ya se había escapado de su alcance. El chakra rojo comenzó a arder por sus venas, caliente y embriagador. Aún así, trató de contenerse. No estaba aquí para hacer daño. No tuvo ningún problema con ellos. No hay razón para pelear. Respirar. Afuera. Casi lo logró. Antes de que los puños locos lo golpearan nuevamente. Esta vez, su gruñido no sonó humano. Sí, eso es bueno. Ríndete. Blake. Weiss. Para. A lo lejos, escuchó a Ruby gritar sus nombres. Sonaba tan débil. ¿Por qué su mundo era rojo? ¿Por qué no podía pensar con claridad? Imagínense su sorpresa cuando una imponente guadaña, y el dueño de dicha guadaña, saltó entre él y los tres combatientes. Se tensó, pero el extremo romo se abrió hacia afuera. Lejos de él, para bloquear las armas que incluso ahora apuntaban a su cabeza. El sonido metálico resultante lo sacó de su aturdimiento, sacando su psique fracturada del borde, pero solo por poco. Ruby. ¿Qué estás haciendo? Apártate del camino, hermana. Señorita Rose. Has perdido la cabeza. Para. Gritó la niña más pequeña, con la voz quebrada por las lágrimas. Él no es un enemigo. Él es mi amigo. Todo esto es un gran malentendido. Él no me secuestró. Un momento de silencio pasó entre todos hasta que Zuei, olvidado hasta ese mismo momento, se acercó trotando para gritar su acuerdo. Mientras todos los comprometidos miraban, el pequeño Corgi colocó su trasero firmemente sobre el pie del maltratado rubio y lo miró. Naruto dejó escapar un suspiro de incredulidad y Ruby tuvo la temeridad de sonreír. En una ráfaga de pétalos rojos, selló su guadaña y se abalanzó para levantar al cachorro en sus brazos que esperaban. ¿Ves? Ella frotó su cara contra su abrigo. Zuei cree que está bien. Ese es un voto de confianza, ¿no? Naruto luchó por contener un estremecimiento y revoloteó hacia atrás antes de que alguien pudiera tocarlo nuevamente. Yang maldijo y luego gimió en su palma. Oh Dios, es más rápido que Ruby. Sí, solo intenta perseguir. Su hermana se quejó sombríamente. La mesurada retirada de Naruto se convirtió en una derrota total. Al final, eso fue suficiente para romper el hielo. No todo a la vez, claro está, pero mientras la cazadora llorosa miraba a sus compañeros, y al profesor Oblek, se relajó gradualmente. Detrás de ella, Naruto estaba rígido, con los ojos parpadeando a través de varias sombras. Azul, dorado, rojo. ¿Era eso una apariencia o algo así? Extraño. Cuando él no hizo ningún movimiento para salir corriendo de nuevo, ella tentativamente extendió la mano para agarrar su manga y atarlo en su lugar. Él le dirigió lo que podría haber sido una sonrisa, pero resultó más bien una mueca. No estaba feliz. Dioses, ella tampoco estaba feliz. Y eso la hizo enojar. A Ruby no le gustaba estar enojada. Hizo que su corazón latiera con fuerza y su pulso latiera con fuerza, pero más que eso, su equipo no la había escuchado. Habían atacado a alguien que acababa de intentar ayudar. Alguien que ni siquiera había respondido el ataque. ¿No tenía aura? No, eso no tenía sentido. Ella había visto lo que les hizo a esos Grimm. ¿Cómo pudiste hacer eso y no tener aura? Él estaba herido. Estaba sangrando.
Rubes, lo entendemos, dijo. Al ver su enojo, los hombros de Jan se hundieron en señal de derrota. Estábamos equivocados, ¿de acuerdo? Lo sentimos. No, no te saldrás con la tuya solo con eso. Un dedo apuñaló furiosamente su nariz. Mal Jan. Malo. ¿Qué soy yo, un perro o algo así? Llegó el resoplido desconcertado de su hermana. Eres peor que Zwei. Recibe golosinas. No lo haces. El corgi antes mencionado ladró. Blake se rió entre dientes. Y en cuanto al resto de ustedes. Eso resultó ser un error, porque ahora esos ojos plateados encontraron ella y a Weiss inmediatamente después, ardiendo con la intensidad de 1000 soles. Incluso el pobre profesor Oblek pronto fue objeto de esa mirada feroz y abrasadora. Por supuesto, Ruby arruinó su imagen temerosa al pisotear el suelo arruinado, pero no estaban dispuestos a decirle eso. Se veía más linda de esta manera. Más bien un témeme crudo, en lugar de un te arrancaré la cabeza tipo de ira. Si tuviera que elegir entre los dos, con mucho gusto elegiría el primero. Ruby tenía una guadaña para llorar en voz alta y no tenía ningún deseo de estar en el lado comercial de ella. Weiss. Blake. Te dije que pararas. ¿Por qué no lo hiciste? La heredera intervino. Pensábamos que estaba bajo coacción. ¿Por qué iba a ser capturado? Los brazos de Ruby se agitaron. Puedo manejarme solo. Algo tembló. Ruby se enfureció. Weiss se quedó paralizado por completo. Bueno, mierda. Jan tragó saliva. Eso no puede ser bueno. Oblek se rió positivamente. Ajá. Lo sabía. Subterráneo. Nadie tuvo oportunidad de preguntarle a Oblek qué diablos había dicho. Haciendo eco de esa declaración, la misma tierra retumbó siniestramente bajo sus pies. Naruto gruñó. Todo esto es culpa tuya, ¿lo sabías? Los culpo a todos ustedes. Tan pronto como habló, el suelo partido cedió debajo de ellos. Y así fue que los 6, y un cachorro, cayeron chillando en un pozo abierto. No hace falta decir que los acontecimientos se intensificarían bastante rápidamente después de ese desastre tan espectacular. Cambio de escena. Odiar. Se retorció y retorció en el estómago de Adam como una serpiente enojada, anhelando un objetivo en el que hundir sus colmillos. Pero allí abajo, en la oscuridad, no había nada. No había ningún objetivo al que atacar, ninguno digno, en cualquier caso. Nada más que paredes de metal sin brillo, sus hermanos y hermanas del colmillo blanco, y esos dos humanos. A quien le habían prohibido matar. Espíritus, eso lo empeoró. Cuanto más esperaba, más crecía su odio, entrelazándose en sus pensamientos. Hacia él mismo. Su vida. Sus elecciones. No era un simple gruñido al que recibir órdenes. Era un luchador, un líder, un guerrero. Sin embargo, aquí estaba él. Esperando como un soldado desventurado, hacia Blake. Quería perdonarla, pero no se atrevía a hacerlo, no después de lo que ella le había hecho. Todo esto fue culpa suya, por supuesto. Era natural que pagara por lo que había hecho, pero Blake no estaba allí y sus pensamientos no le sirvieron de nada. Entonces esperó. Por eso odiaba. Odiaba los trenes. Odiaba estar aquí. Odiaba esperar a ese insípido humano Torchwick. Odiaba a su siervo, que lo observaba como un halcón. Y, por encima de todo, odiaba escuchar a Cinder. Pero él no se atreve a desafiarla. No con esos poderes. Ella había dejado clara su posición y él no podía hacer nada más que obedecer a esa criatura vil, incluso para un humano. Aún así, tenía sentido que él estuviera aquí. Sus hombres casi habían terminado con sus preparativos para la brecha hace mucho tiempo, todo lo que quedaba era eliminar a algunos Grimm rebeldes que de otro modo podrían impedir el plan. A Adam no le hizo gracia. Cuando se produjeron las explosiones, cuando el tren empezó a moverse, casi agradeció esta bendita distracción. Sus hombres gritaban algo a lo lejos. Algo sobre una emboscada, un ataque de algún tipo. Adam Taurus nunca había necesitado algo con tanta urgencia y nunca lo supo hasta que lo recibió. Agarrando a Wilty Blush, se puso de pie con un gruñido de satisfacción. Por fin. Algo con lo que descargar sus furiosas frustraciones. Se giró justo a tiempo para ver una tenue raya naranja. No más. Mucha naranja. Un ejército de naranja. Tira eso y conviértelo en un mar de naranja. ¿Qué demonios? Cambio de escena. Vaya, vaya, vaya. Mueve esas rodillas. Rugió Naruto. Más rápido. Date prisa. ¿Qué pasa contigo y las rodillas? Ruby se lamentó. Recibió un empujón por sus protestas. Muévete. Próximo auto. Más rápido, maldita sea. Era fácil quebrar a la gente.
Humano o fauno, no importaba. Hombre o mujer, los huesos de todos se rompieron bajo suficiente presión. Aquí no había tiempo para pensamientos o culpas, solo movimiento. Solo el interminable giro de sus brazos y piernas mientras hacía lo mejor que podía para avanzar. En otra vida podría haber sido misericordioso. Podría haber tratado de asestar golpes no letales. Ahora, no lo dudó. Lo único que puso en primer lugar fue la chica a su lado. Su guadaña era un derviche rojo de movimiento, tallando y cortando a cualquiera y cualquier cosa frente a ella. Sirvió como un sutil recordatorio. A pesar de todas sus sonrisas y rayos de sol, Ruby Rose podía luchar. Él también podría. Todo se movía muy rápido, aunque podría haber sido culpa del tren. No habían caído a la muerte como temían. Por el contrario, habían caído directamente en un nido de colmillos blancos y desde entonces habían estado en una especie de batalla continua. Completo con un tren que explota, autos, Grim y todo. Weiss, Blake y Yang habían bajado en un intento de desactivar dicho tren, con la esperanza de evitar que la maldita cosa se estrellara. Eso había sido, hace minutos, horas. El tiempo perdió su significado en algún momento después de la quinta ola. Algo los estaba retrasando allí abajo, lo que dejó al resto de ellos corriendo desordenadamente a través de él y atravesando el colmillo blanco. Oblek había retrocedido hacia atrás, para hacer Dios sabía qué, lo que dejó a Ruby al lado de Naruto y un pequeño ejército de clones de sombras detrás de ellos para cortar una franja sangrienta hacia adelante. Normalmente esto no habría sido un problema. La calidad siempre debería superar a los números. En teoría. Intenta decirle eso a Colmillo Blanco. Había tantos de los pequeños cabrones, robot. El grito de Ruby fue la única advertencia que Naruto necesitaba. Luego, un enorme robot implosionó cuando un Rasen Shuriken gruñón partió su chasis en átomos y dejó que los restos cayesen sobre las vías. El tren no se detuvo. Él tampoco. La garganta de un hombre se hundió bajo su agarre antes de que su cuerpo cayera para unirse al resto. Aún así, el tren no se detuvo. Una mujer enmascarada se interpuso en su camino y recibió un violento golpe cortesía de un clon, arrojándola fuera del tren con un grito aterrador antes de desaparecer en la marea negra de Grimm. La maldita cosa simplemente no paraba. Naruto hizo una mueca al verlo, pero siguió adelante. Adelante. Siempre adelante. No hubo tiempo para detenerse. Muchos. Tantos. Demasiados de ellos. Su sola presencia confundió sus pensamientos, y solo más cayeron al túnel desde arriba con cada vagón perdido. Intentó no concentrarse en ellos, para ignorar la forma en que intentaron perseguirlo a gritos. La forma en que todos esos ojos rojos se fijaron en él, y solo en él. O, devorarían todo lo que les arrojara, pero su atención nunca se apartó de él. De alguna manera eso empeoró todo. Mucho peor. Arrojó un Rasen Shuriken a la multitud, sin éxito. Más vino desde arriba. Siempre más. Se agotaría antes de eliminarlos a todos. ¿Podría derribar el túnel? No, eso simplemente los enterraría a todos. Qué lindo, arrulló Salem. ¿Les gustas a mis bebés Naruto Siseo, el plan perdido? Cállate. Muere, humano. Una motosierra se estrelló contra su costado cuando un corpulento fauno intentó cortarlo por la mitad mientras estaba distraído. Con su modo sabio activo, Naruto apenas sintió el impacto, pero era el catalizador que necesitaba. Su brazo se deslizó, agarró la hoja gruñendo y la partió como si fuera una cerilla. Entonces la amenaza roja que era Ruby Rose descendió sobre el fauno con un grito de guerra. Ni un segundo después, el gigante fue arrojado gritando a la horda con el resto de sus hermanos. No regresó. Esto no los llevaba a ninguna parte y se estaban quedando sin pista. Maldita sea, ¿estás bien? La voz de Ruby lo sacó de su culpa. Naruto gruñó, sacando un fragmento de metal perdido de su costado. Viviré. Ella tarareó y se lanzó hacia él en una ráfaga de pétalos rojos. ¿De qué estás hecho? ¿Carne y hueso? Naruto frunció el ceño, la pregunta se le escapó. ¿Igual que tú? ¿Por qué? No lo entiendo. Ella nunca tuvo la oportunidad de responderle. Nos estamos quedando sin pista. El grito lejano de Oblek aterrizó como un rayo y se giró para ver el final del túnel a lo lejos. No. Le habían dicho a dónde conducía este túnel, lo que había al otro lado. ¿Qué pasaría después? Incluso un loco podría sumar 2 y 2. Si un tren explosivo se estrellara a esta velocidad, con tantos Grimm detrás, no podría ser nada bueno. Irrumpiría directamente en la ciudad. Se desataría el infierno. Innumerables inocentes morirían. No de nuevo.
Nunca más. No pensó. Simplemente se movió en una raya naranja. Más allá de los Grimm. Más allá del colmillo blanco. Más allá de su amigo. Más allá de todos y de todo lo que había comenzado a apreciar. Cuando pasó junto a Ruby, ella le gritó: «Oye, espera. ¿Qué estás haciendo? Detener este tren». Saltar delante de un tren fue lo peor que pudo haber hecho. Tratando de detener un tren con explosivos metidos en cada vagón. Más aún. Nunca antes había hecho algo así, ni siquiera cuando tenía la mente propia. Simplemente nunca pensó en intentarlo, nunca buscó probar los límites superiores de su fuerza. Nunca hice el intento. No tenía forma de saber si tendría éxito o no. Sin embargo, aún así, pisó las vías. ¿Fue esta una mala idea? Probablemente. El tren no le dio tiempo a dudar. ¿Por qué estás haciendo esto? Su voz era el pincel de una pluma en su mente. ¿Por qué? ¿Tirar tu vida por la borda? El viento azotó el rostro de Naruto y se encontró por un momento, sin saber el motivo. Un pequeño recuerdo pasó por su mente. El rostro sonriente de Ruby, sonriéndole. Porque eres mi amigo. Los ojos dorados ardieron con una chispa escarlata mientras se estabilizaba. La mente de Naruto podría haber sido rota, su cuerpo alterado, su psique posiblemente destrozada sin posibilidad de reparación, pero había una cosa que siempre conservaría. No orgullo. No odio. Ni siquiera miedo. Era una emoción más pequeña, una pequeña brasa de llama que todavía avivaba incluso ahora. Esperanza. La creencia de que siempre habría luz al final del túnel, que las cosas serían mejores de lo que son ahora. Se aferró a esa creencia, incluso aquí, en lo que podrían haber sido sus últimos momentos. Como mi amigo. Levantó las manos para recibir el tren, y luego hubo un dolor, brillante, rojo y feroz. Sus huesos casi se doblaron, pero por un fatídico instante se mantuvo firme. Luego el impulso lo arrojó hacia atrás con un rugido sordo y todo lo que pudo hacer fue aguantar. Por algún milagro logró aferrarse al vagón principal, incluso cuando sus sandalias se destrozaron por la fricción y el trozo de metal amenazó con convertirlo en polvo. No había luchado tan duro en meses. Estaba fuera de contacto. Fuera de práctica. Ahora estaba intentando detener un tren. Sintió que le invadía la ira y esta vez no se defendió. Él lo abrazó. Cuando llegó el cambio, se rió y lo recibió con los brazos abiertos como un amigo perdido hace mucho tiempo. El poder y la fuerza recorrieron un cuerpo cansado, trayendo consigo una bendita oleada de chakra rojo, y algo más. El cabello rubio pálido se volvió blanco ceniciento. Los ojos dorados se volvieron de un rojo salvaje. La piel bronceada chisporroteó en negro. Y por un único y glorioso momento, pudo pensar de nuevo. Controlarlo. Suprimirlo. Canaliza tu ira. Enfocar. No dejes que se te escape nada. 9 colas humeantes de color escarlata brotaron de su espalda mientras su cuerpo se retorcía y crecía, desgarrando la carne y los músculos para nacer, retorciéndose y retorciéndose como serpientes sibilantes. 3 de ellos se adelantaron para unirse a sus manos vacilantes mientras empujaban contra el vagón principal del tren. 2 se clavaron en el suelo junto a sus pies ensangrentados, cavando grandes surcos en la tierra mientras intentaban detener su deslizamiento hacia atrás. 2 más se alargaron y se incrustaron en las paredes. Y así, el último par se disparó hacia el techo en un último intento desesperado por reducir la velocidad, buscando otro asidero donde no había ninguno. Con los músculos desgarrados y los huesos destrozados, aún así aguantó. Su tosca red se estaba desgarrando. Vacilante. No. Se negó a fracasar. ¿Te atreves? Alguien le gritó desde lo alto del vagón principal y le pareció ver un destello rojo y negro descendiendo sobre su cabeza. ¿Ruby? No, no Ruby. Este era más grande. Más alto. Masculino. Ignóralo. Una de sus colas se alzó para darle un revés a su posible atacante antes de que pudiera intentar ensartarlo. Naruto no lo vio navegar de regreso hacia el tren, no le prestó más atención de la que le prestaría a una molesta hormiga. Toda su atención estaba firmemente centrada en el coche principal, empujándolo con todas sus fuerzas. No fue suficiente. Incluso transformado, todavía cedió terreno, aunque lentamente. Suplicó, rezando a cualquier dios que estuviera ahí fuera. Por favor, deje de. No dejes que vuelva a fallar. El dolor estalló en su estómago, pero aún así siguió luchando. Naruto rugió. Basta de maldita sea. Se esforzó con todas sus fuerzas. Empujado con todo lo que tenía y más. Sin previo aviso, su mundo estalló en una luz blanca.